Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Andamio después de estos pequeños movimientos que la verdad, ¿saben qué? Como dice Pati Betaza, nos hace reactivarnos, nos llena nos sube la adrenalina y eso es maravilloso. Hoy queremos recordar a Miguel León Portilla, este historiador, antropólogo mexicano, que nació en un día como hoy, pero de 1926. Él es considerado uno de los más destacados estudiosos del pasado prehispánico, sobre todo de la cultura náhuatl y de otras también mesoamericanas. Una de sus aportaciones, obviamente, fue la de interpretar el pensamiento filosófico del mundo indígena. Tradujo y editó varios textos del náhuatl y fue defensor de la diversidad étnica y lingüística de nuestros países. Algunas de sus obras son la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, o la visión de los vencidos. Más allá de eso, también Miguel León Portilla es recordado como un hombre que llevó y que pudo mezclar la parte de investigación, la parte estudiosa, pero también con esta otra parte poética. Él invitaba a todos sus alumnos no solamente a quedarse con esta parte del estudio y de ser muy formales, porque dice, a veces nos queremos comunicar entre nosotros y nos entendemos, pero llegar al otro, eso es lo importante. Y entonces era a través de una palabra que le entendieran todos, pero también a través de un cuidado que quedaba pues al final libros como este de Visión de los Vencidos, como en poemas juntos, y era un hombre muy poético. Muchísimas gracias. Tenemos, ya les dije, vamos a empezar a regalar, porque la idea de este andamiaje es crear esta cultura con ustedes y inyectarlos y darles como estas invitaciones para que se unan a nosotros. Búsquenos y síganos a través de Facebook, X e Instagram como @elandamiomx. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Instagram. Tenemos el programa que ustedes pueden seguir a través de YouTube como El Andamio Imer. El sitio noticias.imer.mx /El Andamio /. Y ojo, para que se puedan mandar mensajes, el WhatsApp es 56 66 31 24 27. Yolanda, pon atención porque me dijiste que no te había llegado. O va otra vez. 55 66 31 24 27. O aquí en cabina es el 55 56 28 17 36 o 55 56 28 17 37. Tenemos el libro Casas Caídas de Alberto Tiscareño, que os va a contar más sobre este libro, pero después, ¿qué les parece de esta entrevista? Escuchar esta entrevista con Renato Cisneros. Él es periodista, escritor, poeta, presentador de televisión, de radio peruana. Platicamos con él por la novela El mundo que vimos arder. La verdad es que escúchela, porque esta novela además es maravillosa. Habla sobre muchos temas, entre ellos la migración y el entender que somos todos parte de esta migración. Escuchemos esta entrevista con Renato Cisneros. Maestro Renato Cisneros, en este caso El mundo que vimos arder, creo que de repente habla de la guerra, habla del caos de un país, pero también habla de la desilusión amorosa, de el rehacerse, ¿no? Y es como estas diferentes maneras en que de repente el mundo en el que vivimos, en el que nos rodea, arde, ¿no? Como decimos de repente, arde Troya, y nos ardemos y nos morimos y volvemos a renacer. ¿También es parte de lo que usted quiere abordar en este libro? Sí, totalmente. En ambas historias asistimos a la vida de un protagonista que ve su mundo implosionar, ¿no? El peruano que termina participando de la Segunda Guerra Mundial y esos bombarderos terroríficos sobre ciudades europeas, ve literalmente el mundo arder, ¿no? Lo está viendo con sus propios ojos,
directamente. Pero el otro narrador más contemporáneo que está instalado en Madrid también ve su propio mundo resquebrajarse a raíz de las distintas rupturas que vive, ¿no? La ruptura sentimental, pero también el avinagramiento de sus relaciones familiares y amicales. De modo que tanto en la época de la guerra como en este momento contemporáneo es muy posible que uno vea su mundo desdibujarse, ¿no? De un momento a otro y sentir que eso también determina tu identidad, sin duda. Una identidad que además de repente se ve dañada por la necesidad de escapar, la necesidad de salir, la necesidad de huir de donde estás, ¿no? Que es esta parte de la migración. Pero vemos las diferentes migraciones, ¿no? La privilegiada, la que es esta búsqueda de su raíz, ¿no? De su Alemania, pues, de donde viene, por sentirse o quererse sentir fuera de, porque no se siente dentro de. Son estas migraciones también otro de los temas principales, ¿no, maestro? Sí, y yo diría, Carolina, que es quizá el tema principal, incluso por encima de la guerra, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que la guerra es más explícita y más espectacular, pero la migración yo siento que hoy es uno de los grandes temas contemporáneos. Todos los personajes en la novela, incluso los minúsculos, o son migrantes o tienen a sus espaldas una experiencia migratoria. Y yo lo hice deliberadamente así porque quería provocar en el lector la pregunta de cuánta historia migratoria hay en mi familia, porque estoy seguro de que si uno empieza a ahondar en el árbol genealógico, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a encontrar un desplazamiento, va a encontrar una migración. Y yo creo que eso es importantísimo porque de alguna forma nos sensibiliza con estas oleadas migratorias que hoy ocurren en todo el mundo y que despiertan al mismo tiempo sentimientos de acogida como de rechazo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que desconfía de lo distinto, de lo foráneo, de lo extranjero, y tal vez lo hace porque ignora que en su pasado ha habido también gente que tuvo que dejar su lugar de origen para intentar encontrarse o hacerse un destino en otra parte. Todos somos, de alguna manera, y lo decía, venimos de esta migración, de alguna manera hay un desplazamiento en alguna de nuestras familias. Y mi pregunta ahí sería, ¿por qué no hemos sido más empáticos con esta gente? ¿Por qué no los miramos más cerca a su problemática y los alejamos, al contrario, de estar cerca de nosotros? Es una buena pregunta. A veces es incómodo reconocer en tus propias raíces, en tus propios orígenes, desplazamientos migratorios, ¿no? Mucha gente tiene prejuicios respecto de eso, o le da vergüenza hablar de eso, o se siente más puro por la idea de ser originario de un lugar. Pero yo creo que sobre todo es desconocimiento, ¿no? Es ignorancia, es no saber qué ha ocurrido con las personas que nos antecedieron y cuyas dinámicas también determinan nuestro comportamiento y nuestro temperamento. Ahora, yo creo que todo migrante, sobre todo los migrantes como Antonio, como el taxista, uh-huh, que han tenido que migrar no por voluntad cosmopolita, sino por emergencia, ¿no? Que ha sido el protagonista de una migración más violenta, más incierta, llena tal vez de privaciones. Es el verdadero migrante, ¿no? Es el migrante mayoritario, el que podemos reconocer más. Y creo que cada uno de esos migrantes es el síntoma de un Estado fallido, de un país que no le supo dar a ese individuo o a esa familia las mínimas condiciones para forjar su sueño en el territorio en el que nació. Uno debería poder, ¿no?, concretar sus sueños en el lugar donde nació, y solamente cuando eso no es viable, no es posible, no es factible, entonces la gente se ve en la obligación de buscar mejores horizontes, aunque eso no te garantice absolutamente nada. De repente lo que le pasa a este piloto, atacar de dónde viene a su familia, porque también no sabe de dónde es. Creo que también eso pasa mucho con la migración, con el migrante, con el que quiere alcanzar una meta, pero no se siente perteneciente a este lugar, porque también trae el otro lugar dentro de. Esta parte es muy fuerte, ¿no?, lo que vive ese personaje. Sí, bueno, Matías en realidad está inspirado en un hombre de carne y hueso, en una historia. Su historia es una historia real. Hubo un peruano que nació en Trujillo, hijo de una inmigrante alemana, que terminó envuelto en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a las fuerzas aéreas norteamericanas, y se enfrentó a la mayor encrucijada moral que podría enfrentarse a alguien cuando recibió la orden de bombardear la ciudad de su madre. Entonces, claro, para mí esa
encrucijada tenía mucha potencia, ¿no? Tenía mucha potencia narrativa porque me permitía confrontar al personaje con esa pregunta tan incómoda que es ¿a dónde pertenezco? ¿A quién le debo ser leal? ¿A los Estados Unidos, que me ha puesto un uniforme y me ha ascendido a este grado, o a mis raíces alemanas, de donde también provengo? Y que digamos, están encarnadas en las personas que están en esa ciudad que estoy a punto de bombardear, o tal vez soy más peruano de lo que pienso, en fin, todas esas ideas y pensamientos alborotan la cabeza de Matías, y creo que él de alguna forma es como la figura alegórica de los migrantes del mundo que tarde o temprano se preguntan a dónde pertenecen, ¿no? Y que arrastran la herida de vivir en lugares donde siempre van a ser extranjeros. Uno puede vivir muy a gusto en otro país, pero nunca los problemas de ese país te van a atravesar, te van a desgarrar, te van a importar como los problemas de tu país, por mucho que lo hayas dejado hace tiempo. Oiga, aquí de repente me llama muchísimo la atención cuando uno de sus personajes, que es el maestro, justamente está platicando y habla sobre el racismo, sobre la xenofobia. Sin ninguna duda, yo pienso que en países como Perú o como México o como tantos otros de la región, pero principalmente esos dos, donde lo que debería ser un activo, una ventaja, es decir, nuestra multiculturalidad o nuestra pluriculturalidad, se puede transformar perversamente también en un demérito social por la enorme ola de racismo que atraviesa nuestras sociedades, tal vez desde el origen, tal vez es una herida colonial, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero sin duda es, en el caso peruano, una de las mayores taras que no ha podido ser erradicada, ¿no? La discriminación además a todo nivel. Creo que no hay ningún peruano sensato y sensible que pueda decir que no es racista. Y esa es una tragedia también, pero creo que la tragedia mayor es que mucha gente no lo reconoce y no lo admite y no lo problematiza. Ergo lo sigue, de alguna forma lo sigue alimentando la cadena de la discriminación y del racismo. ¿Esto no ha cambiado ahora que ha habido como estos encuentros para poder fortalecer el orgullo de pertenecer a alguna etnia, a algún pueblo? Aquí en México, por ejemplo, ya se da más, pues, ¿no? Yo lo que te diría es que por supuesto que hay esfuerzos por destacar la diversidad cultural y por supuesto que hay mecanismos que hoy permiten que la gente denuncie los actos racistas y xenofóbicos como antes no podía denunciarlos. Uh-huh. Y gracias a esos mecanismos es que hoy sabemos que ocurren más cosas, pero no hay ninguna data que demuestre que las prácticas racistas han dejado de darse. Al contrario, yo creería que se dan más, o siempre se dieron en el mismo número y solamente ocurre ahora que las están denunciando mucho más. Pero sí, es problemático porque, como te decía, es una tara transversal, ¿no? Que ocurre de arriba hacia abajo en todos los estratos sociales, uh-huh, de norte a sur y de este a oeste. Habla también, a través de estos personajes, de problemas que desde Matías no se han resuelto, bien lo decía, ¿no? Los gobiernos, la corrupción, los malos tratos, el poder que puede enfrentar la gente, porque también pueden violar y pueden hacer mil cosas y pueden salir exentos, ¿no? Son prácticas que siguen presentes. De alguna manera, esta distancia que usted tiene también, porque no vive en Perú, y esta cercanía que siente cuando regresa al lugar, de plasmar esta realidad, también es un compromiso que usted tiene. Yo me fui del Perú sin necesidad de haberme ido del Perú. Yo salí tal vez porque me sentía demasiado cómodo en el Perú y mi forma de ser me lleva a sospechar de la comodidad, ¿no? Siento que cuando uno está muy cómodo deja de mirar, y si alguien que escribe deja de mirar, pues deja de escribir también. Yo me fui del Perú y te vas con cierta culpa también, ¿no? Porque el que dejas atrás es un país lleno de orfandades y lleno de complicación, lleno de taras que se repiten siglo tras siglo, y uno se pregunta si desde lejos puede contribuir o no en la misma medida que estando cerca. Y lo que me ha demostrado a mí esta experiencia de vivir tan lejos es que sí, que uno puede contribuir, que de hecho uno puede tener una mirada mucho más juiciosa y mucho más informada de lo que ocurre en su país desde lejos que desde cerca. Hay mucha gente que vive en México o que vive en Perú y que ignora la realidad del propio país porque vive en una burbuja, ¿no? Y porque alimenta esa burbuja constantemente. Yo creo que desde lejos también se puede tener una mirada más completa, más paisajística, con mayor perspectiva. No es casual en el caso peruano que muchos de los libros que yo creo que la gran mayoría reconoce como indispensables para
para entender lo que es la peruanidad se han escrito fuera del Perú. Los comentarios reales del Inca Garcilaso, la mayoría de las novelas de Mario Vargas Llosa, buena parte de los poemas de César Vallejo, la gran mayoría de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Todos esos artefactos literarios fueron pensados y escritos fuera del Perú, ¿no? Y nos hablan muchísimo de los peruanos. Entonces yo no minimizaría ni subvaloraría la mirada que tienen los migrantes de los países que dejaron atrás. Al contrario, creo que es una mirada muy rica y por eso hay que ponerla en valor. A veces se la suele ningunear, ¿no? Diciendo, tú no vives acá, entonces no tienes derecho a opinar. Y esa me parece que es una falacia que además nace de un prejuicio cargado de ignorancia. Pues muchísimas gracias, maestro. Le mando un gran abrazo. A ti, Carolina, un abrazo también. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. El andamio. Cultura en construcción. Búscanos en Facebook e Instagram como @elandamio.mx. Esto es El Andamio. Cultura en construcción. Bueno, pues ya lo habíamos anunciado, se inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con más de 1000 actividades. Y ahí está nuestro compañero Julián Vázquez. Muchísimas gracias, Julián. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿cómo viste, cómo está esta Feria del Libro que poco a poco obviamente va jalando a más gente? Así es, Caro, queridos amigos que nos están escuchando. Bueno, me encuentro a las afueras del Palacio de Minería y es que, como bien lo comenta Caro, cada vez más personas comienzan a llenar las taquillas de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, sobre todo, y eso es algo que también comenté con Pati, hay muchas juventudes, estudiantes de preparatoria, de universidad, que están congregándose en grupos, también comentando sobre todo pues libros juveniles, que es lo que está, ya hace décadas, ¿no? Ha estado en boga este llamado o mal llamado género de novelas juveniles. También hay infancias, pero en menor medida, y también no se puede echar a un lado las editoriales universitarias. Está la UNAM, está la UDG, está también libros jurídicos. Hay de todo a un precio, pues yo creo bastante accesible, 25 pesos fin de semana, entre semana 20 pesos. Y bueno, esta edición número 45, como también lo comentabas, va a tener más de 1000 actividades, de 700 presentaciones de libros, más de 100 charlas con escritores y escritoras y 71 talleres. Pero bueno, además, la Feria Internacional de Minería del Libro abre con la difícil tarea de ganar más lectores y lectoras. Y es que, como lo comentaba Leonardo Lomelí Vanegas, director de la UNAM, que organizan la feria este año, y en 2023 está disminuyendo de manera paulatina pero constante la cifra de lectores en el país, frente al uso de nuevas herramientas de entretenimiento, ya sea, dígase streaming, dígase videojuegos. Frente a esto, veamos lo que comenta. Como el hábito de la lectura en nuestra población. Según datos recientes del INEGI, la proporción de personas mayores de 18 años que leen de forma habitual ha disminuido de 82% en 2016 a 68.5% en 2023, lo que resalta la necesidad de fortalecer e inculcar esta actividad frente al crecimiento en alfabetización y el consumo de otros medios de entretenimiento digitales. Además, este es un espacio no solo para conocer nuevas historias, nuevos libros, sino también para romper con ideas que tal vez teníamos preconcebidas que no son del todo válidas. Por ejemplo, en la apertura, Jesús Ofelia Angulo, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mencionó que la FIL es un espacio para conocer al mundo de la literatura, además de quitar esas ideas de que pues, los libros solo son para grupos privilegiados, son inaccesibles. Al contrario, también mencionó que pues tampoco son elementos de propaganda, como muchas voces se han comentado a través de redes sociodigitales. Los libros son mucho, pero mucho más que eso. Escuchemos. Las ferias de libros son eventos particularmente gozosos, porque en ellas se refleja, por un lado, la diversidad cultural de las sociedades y, por otro lado, la vitalidad de las instituciones y organizaciones consagradas a la transmisión, producción y promoción de las artes, las ciencias y las humanidades. Las ferias del libro, especialmente las ferias universitarias, son sucesos que por su
naturaleza tienen un enorme potencial de transformación y un profundo impacto cultural. El libro, para todo aquel que se ha perdido entre sus páginas, representa algo más que un medio para la transmisión eficaz de ideas y conocimientos, algo más que un pretexto para la evasión y el divertimiento, algo más que un símbolo de alta cultura y estatus, o algo más, en uno de sus usos más perversos, un instrumento de propaganda o adoctrinamiento. El libro, dicho llanamente, ha sido siempre algo más. De este año buscará superar la asistencia de 100,000 personas del año pasado, además de recuperarse de la salida del editorial Grupo Planeta y Fondo de Cultura Económica, que por segundo año consecutivo también está presentando su propio tendido de libros a un lado de la Feria de Minería, es decir, en el Palacio Postal. Aún así, la feria va a seguir siendo un espacio para conocer pues nuevas propuestas, como la editorial Universo de Letras, que está celebrando pues en la FIL su primera edición. Ella, una de las expositoras de esta editorial se llama Berenice Vega y nos comenta que tienen un gran reto: el primero, venir a la FIL por primera vez, y segundo, que más gente los conozca entre los gigantes editoriales que se presentan en la feria del Palacio de Minería. Pues que somos pequeñitos, ¿no? O sea, competimos con editoriales muy grandes, como es Penguin, es Planeta, Océano, y nosotros pues como pequeñitos sí nos ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Finalmente recordar que la feria termina el 4 de marzo con Sinaloa como invitado especial, además de tener algunas actividades más allá de libros, como el homenaje póstumo a académicos universitarios como Adolfo Gili y Pablo González Casanova, además del escritor mexicano José Agustín. Caro, por el momento esta es toda la información que tenemos aquí en el Andamio, pero mañana profundizamos también un poco más en la primera emisión de noticias. Muchísimas gracias, Julián. Y pues pasando a otra información, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna y ahí Adelfo Regino, que es el titular del Instituto de los Pueblos Indígenas, destacó que la nueva reforma constitucional sobre los derechos de estos pueblos es un acto de justicia. ¿Qué les parece si escuchamos esta nota? Para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, se dieron a conocer los detalles de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero. Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, habló sobre esta reforma que consiste en modificar el artículo 2 y que reconoce a las personas indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, ofreciéndoles ejercer sus derechos y tomas de decisiones en asambleas. La piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así se está planteando en esta reforma en el artículo 2 de la Constitución Federal. Los pueblos y las comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos sin ningún tipo de intermediación y desde luego tomar decisiones en sus asambleas, mismas que deberán ser respetadas por el gobierno y la sociedad. También podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas. Sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico, podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario, recibir y administrar recursos públicos de manera directa, defender sus derechos colectivos. El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destacó que con esto se busca fortalecer la libre determinación y autonomía de los 70 pueblos indígenas que viven en nuestro país, quienes hablan 68 lenguas con 364 variantes. Pasar de ser sujetos de interés público a ser sujetos de derecho público. A partir de este reconocimiento se fortalecen los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía en cuanto al fortalecimiento de sus formas de gobierno, la jurisdicción indígena, el patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la propiedad intelectual colectiva. Esto es muy importante a propósito de los plagios que se dan con relación a los diseños artesanales. También
la participación en la construcción de modelos educativos, la medicina tradicional y las personas que lo ejercen. Esto ha sido muy importante ahora que se ha vivido los tiempos del COVID. Nuestros médicos tradicionales han tenido un papel muy relevante. También el reconocimiento del hábitat, la bioculturalidad, la integridad de sus tierras y lugares sagrados. Adelfo Regino señaló que de ser aprobada se buscará instrumentar una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y el ejercicio de los derechos, creando así una reforma que se le debía a las más de 23 millones de personas que se reconocen como indígenas y 2.5 millones que se autoadscriben como afromexicanas. De modo que ahí está contenida la palabra de los pueblos. Y bueno, pues nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias a Yolanda... mis lentes se me olvidó. Yolanda Catalina Cruz Contreras. Ella es la ganadora de este libro de Casas Caídas de Alberto Tiscareño. Y pues nos vamos, Julián desde Minería, uno desde acá, en nombre de todo el equipo. Gracias a, obviamente, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Diana Susano, Fátima Guadarrama, Max también, que está ya entrándole aquí. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vamos, fíjense, con esta música de Armando Rosas, que se va a presentar en el Centro Cultural Roberto Cantoral este 1 de marzo, junto con la Camerata Rupestre. Yo sé que usted sabe qué es eso, pero mañana justo con Alberto vamos a tener más información sobre este proyecto y este concierto. Bye, pórtese mal, por favor. Como un perro ya viví. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.